Para mí es un placer presentar en esta mañana al profesor Pedro Figueroa, quien es especialista y capacitador en TICS. Es regente del Instituto Técnico Superior, docente de nivel secundario, superior, técnico, tiene una formación docente y universitaria. Es licenciado en comunicación social, investigador universitario, speaker y consultor. La conferencia con el tema Metodologías activas y evaluación en el nivel superior. Bienvenido, estimado Pedro Figueroa, es todo suyo este escenario. Muchísimas gracias, Luis, Janio, y a todo el equipo. Antes que nada, felicitaciones por el evento y un enorme placer y honor poder ser parte e inaugurar estas segundas jornadas. Sin duda, un momento y un evento necesario, fundamental y muy importante para seguir revalorizando la educación, la formación, el emprendimiento, el aprendizaje. Así que un gran placer poder llegar a ser parte, y un gran saludo desde Córdoba, Argentina, a todos los colegas y a los participantes actualmente en esta videollamada y en la transmisión en vivo también, así que un gran honor. Voy a empezar compartiendo la pantalla para empezar a desandar estos aproximadamente 30 a 40 minutos en total de esta ponencia y de esta propuesta en este primer Congreso Internacional de STEM y Metodologías Activas. Como adelantaban, la ponencia se titula Metodologías Activas y Evaluación en el Nivel Superior. Esta propuesta y lo que vamos a ver parte de mi experiencia justamente en el nivel superior, tanto universitario como no universitario. En tecnicaturas actualmente estoy como directivo y como profesor, y en la universidad en el ámbito de investigación y también de tutorías virtuales. Y sin duda que una primera aclaración tiene que ver con que este tema se ha puesto en evidencia, ya lo vamos a detallar a partir de este contexto de pandemia y de esta situación, pero hay algo importante y es valioso decirlo, que la discusión sobre la evaluación, las metodologías activas y la forma de enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior obviamente no inicia con este contexto de emergencia y con esta pandemia, sino que considero que es un desafío que ya lleva décadas inclusive, y este entorno nos ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensarlo. Así que voy a partir en realidad de algunas frases que la verdad que son como muy elocuentes, pero que me van a ayudar a dar la perspectiva de lo que quiero expresar. Miguel Ángel Santos Guerra, pedagogo y pensador español que habla de la evaluación y que habla inclusive desde la evaluación desde el corazón. Él empieza con una frase en su libro Evaluar con el corazón muy potente. La evaluación es como un cuchillo. Se puede utilizar para salvar a las personas y liberarlas de las cuerdas de la ignorancia y de la opresión, pero también puede utilizarse para herir y matar. Suena como muy decisivo. La evaluación tiene poder, y el poder puede ayudar o hundir, apoyar o desanimar, salvar o matar. Creo que es decisivo ahondar en el sentido ético de la evaluación. Cuando hablemos de evaluación vamos a estar justamente traspasados por esta dimensión ética, porque en definitiva, y buscando una primera premisa, un punto de partida, evaluar no deja de ser un intercambio, un vínculo, una interacción, un contacto. Y en ese contacto hay personalidades y formas de ser seguramente diferentes, que ya vamos a ver qué características tendría que tener cuando hablamos justamente de metodologías activas. Y una segunda cita de Tiburcio Moreno, en un libro muy representativo ya desde el título, que es Frankenstein Evaluador, haciendo alusión a aquel Frankenstein educador también de Philippe Mérieux, este libro escrito por Moreno en 2011, dice: el docente universitario experimenta en el aula con la evaluación hasta convertirla en un monstruo que deja a su paso malestar, resentimiento y dolor en los alumnos, quienes terminan por convertirse en las víctimas del Frankenstein evaluador. Solo que los daños a los individuos suelen ser psicológicos y emocionales, quizás por ello es que no se notan a simple vista. En estas primeras afirmaciones alguien podría decir que son exageradas, que tienen que ver con un extremo, que no son habituales.
Sin embargo, cuando uno recurre quizás a su propia experiencia o experiencias que ha transitado en el nivel superior, seguramente todos nosotros recordamos esa instancia en la que transpiramos de más, en las que sufrimos, en las que no dormimos, en las que el café, o en el caso de los argentinos, uruguayos, paraguayos, el mate se convierte en aliado para mantenernos despiertos, porque en definitiva lo que queríamos es decirle Sí, al profesor lo que el profesor quería escuchar en esa evaluación. Bueno, desde allí vamos a partir. Y con un poco de humor también en lo que sigue, los memes generalmente muestran estas realidades. Y fíjense, esta recopilación muy breve ya desde por sí ya es una imagen de una escuela de varias décadas atrás. Guarden todo y saquen una hoja, una frase muy habitual. ¿Quién no vivió este pánico? Eso sí era adrenalina, ¿sí? El transpirar ese momento. Cuando la profesora dice saquen una hoja, significa peligro, ¿sí? Desde el humor inclusive cómo repensar estas metáforas o desde los memes. Bienvenidos jóvenes, ¿qué tal sus vacaciones? Bien, profe, qué bueno, saquen una hoja, y uno se le derrumbaba en ese momento toda la emoción que uno podría haber tenido del descanso y de las vacaciones. Como sus compañeros están poniendo tanta atención, saquen una hoja, y la evaluación como castigo, como control, como forma de organizar la disciplina en ese momento. Y lo que hablábamos recién del Frankenstein evaluador, saquen una hoja porque este parcial va a ser la nota definitiva del semestre, y detrás Hannibal Lecter, esta imagen de esta película sin duda de terror y de miedo, completando esta afirmación. Pero saliendo del humor, este es un sitio que recopila de distintas universidades frases reales, y fíjense la evidencia de esto para terminar de hablar de cuál es el contexto de la evaluación en el nivel superior. En la clase nos enseñaron lo que es una pinza y una tenaza. En el parcial, en el examen, en la evaluación, nos pidieron que desarmemos una bomba nuclear. Muchas veces la enseñanza no va de la mano de lo que finalmente la evaluación requiere, o de lo que la evaluación necesita en ese momento. Y son expresiones de los mismos estudiantes que en definitiva deberían ser los beneficiados y no los perjudicados o los a perjudicar en una instancia de evaluación. Transformar la evaluación en el nivel superior, entonces, es primero transformar la metodología de la enseñanza. Y por eso la vinculación con las metodologías activas es fundamental y es esencial al momento de repensar la evaluación. En fin, trascenderla, ir más allá de una instancia de control, ir más allá de una instancia de vinculaciones de poder, de autoridad, de imposición, sino que tenga que ver con este intercambio que proponíamos recién. En este sentido, la evaluación no puede ser considerada una actividad independiente del resto de procesos que se desarrollan en el aula. Por el contrario, enseñanza, aprendizaje y evaluación deberían conformar un todo armónico en el diseño y en el desarrollo de las actividades educativas. Nadie seguramente estará en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, al momento de la práctica hay una separación importante, muchas veces en las propuestas de enseñanza por un lado, el aprendizaje logrado por el estudiante por otro, y la evaluación como un elemento separado, independiente, aislado, que no tiene trascendencia ni la importancia concreta al momento de fortalecer la formación de profesionales. Y allí un elemento que me parece excluyente de por qué hablar de la evaluación o repensarlo, transformarla a partir de metodologías activas en el nivel superior. Los que estamos en el nivel superior tenemos en primer lugar la responsabilidad ética y profesional de formar justamente a los futuros profesionales que se desempeñen en el contexto actual. Desde la evaluación deberíamos justamente fortalecer esa opción ética y ese momento, no separarlo. Muchas veces se indica en el nivel superior de que ponerlos en situación de estrés o de control en una evaluación es justamente formarlos, fortalecerlos
como futuros ciudadanos y profesionales. Sin embargo, eso que se le pide en esa instancia, solamente lo que se destaca es ese momento de control y de sufrimiento, no el aprendizaje. Dicho de otra forma, no se forman mejores profesionales desde el nivel superior solamente por someterlos a situaciones de estrés en un momento de evaluación. Indudablemente la evaluación es una actividad muy compleja que con el paso del tiempo se ha quedado reducida en muchos casos a su función calificadora o acreditadora claramente orientada a la certificación, perdiendo por el camino el resto de funciones que debe desempeñar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Lo que decíamos, muchas veces orientada solamente a acreditar a la calificación, a la nota, a ese resumen, que visto desde el otro lado, y recordemos nuestras experiencias como estudiantes, muchas veces lo único, y acá hay una evidencia muy concreta, lo único que nos interesaba era la nota, la calificación. Y el aprendizaje, y los contenidos, y los conocimientos, y el proceso, y los trabajos prácticos que entregamos, y las actividades previas, y el recorrido, entonces ahí queda en evidencia esta necesidad. Fíjense estos elementos y estos ejemplos que son reales y que tienen que ver con diferentes países. La idea no es poner en el banquillo de los acusados a nadie, sino reflexionar juntos. Harvard investiga 125 estudiantes por copiar en un examen, con respuestas muy similares. El examen era virtual y seguramente recurrieron a instancias de búsquedas de información, de compartirlo, de estar ahí. Alumnos de la Universidad de Sevilla utilizan una herramienta de Google para copiar en un examen virtual, que era la gran mayoría. Examen en línea en la Universidad Argentina resultó un fiasco, la mitad del curso copió de Google. Y la pregunta cuando uno ve esto, por un lado, una de las posturas puede ser, y claro, y los estudiantes, que lo único que quieren es copiar y que no tienen compromiso, y podemos hacer un congreso completo recargando todas las tintas y las responsabilidades y las culpas sobre, muy entre comillas, esta desidia y desinterés y falta de compromiso de los estudiantes universitarios y del nivel superior. Sin embargo, en la otra vereda, con otra mirada, lo que me interesa rescatar es si un estudiante puede, si muchos estudiantes pueden copiar la misma respuesta de mi evaluación o de mi examen al alcance de la mano y hoy con las tecnologías, quizás lo que falló desde un inicio es la propuesta de evaluación, porque no apuntaba a que el estudiante ponga en juego esos saberes profundos, esa puesta en práctica, esa acción concreta, ese hacer como si fuera ya profesional, sino que de lo único que se trataba era de repetir alguna frase de alguno de los textos que formaban parte de esa evaluación. Entonces, obviamente, en esta situación, y mucho más pandemia mediante, nos requiere cambiar estas formas y estas metodologías y pensarlo distinto. Si se pueden copiar todos mis estudiantes de Google, en vez de usar Google o cualquier buscador como herramienta para potenciar, hay algo que tengo que repensar sin duda en mi propuesta de enseñanza, en mi propuesta de aprendizaje y fundamentalmente en mi propuesta de evaluación. Y aquí empezamos o ingresan las metodologías activas, como estos procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la participación activa del alumnado, por ende los conocimientos, competencias, habilidades y procedimientos educativos se conectan de forma holística. Y me interesa rescatar esta cuestión de la interactividad, del ida y vuelta, de que no son momentos estancos, de una participación activa del estudiante, tiene su protagonismo y sus responsabilidades, y que todo lo que se propone y a lo que se apunta con estas metodologías activas se conectan de forma holística, integral, completa, articulada. Solo para rescatar, y también rescatando los enormes proyectos que se están presentando y revalorizando que en este congreso tengan voz los estudiantes, porque me parece fundamental. Desde allí, esa es una forma también de involucrar en la evaluación,
pensar las metodologías activas desde la clase invertida, desde la gamificación, desde el pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, en el pensamiento, los juegos de roles, el pensamiento visual, los talleres, distintas metodologías activas que sin duda se están poniendo en juego y en acción, y el paso complementario es pensar la evaluación desde allí. Porque uno también se encuentra con experiencias en los que el proceso de implementación de metodologías activas en el nivel superior es evidente, es fuerte, es potente, favorece al estudiante. Sin embargo, a veces por decisión del docente o a veces por decisión de un sistema educativo que no se termina de acomodar, termina siendo la evaluación clásica, el examen final, el parcial, el saque en una hoja, el listado de preguntas a responder, el poner en situación, que no tiene coherencia ni correlato con lo que se desarrolló previamente y con lo que se estuvo armando. Entonces las metodologías activas nos invitan, pero no son garantía excluyente de que finalmente la evaluación vaya a tener que ver justamente con lo que propone. Pero sin duda, cada uno de los proyectos y las instancias que se han presentado en este congreso las pone así en evidencia y me parece fundamental remarcarlo desde ese sentido. En estas metodologías activas que mostrábamos recién y en cualquier otro ejemplo, la evaluación juega un papel muy importante. Los profesores ya no evalúan solo para comprobar si sus estudiantes han aprendido. La evaluación está implicada en todo el proceso formativo, diferenciándose de una calificación o juicio final. Su intención principal es acompañar y ayudar al alumnado a lograr los objetivos esperados. En ello está justamente la fortaleza de la evaluación pensado en estas metodologías activas. No es un momento único, no es una instancia, sino que tiene que ver con un proceso, con una instancia que se va complementando sin duda a lo largo de todo el recorrido. En este punto los invito a ver en 2 minutos simplemente, y si pudieran tener la ocasión de verlo, es muy evidente. Hay un documental de una realizadora argentina que es Eloísa Solás, que se llama Las Facultades. La directora lo que hizo fue involucrarse, meterse, poner una cámara y un micrófono en distintas universidades argentinas y en situaciones de evaluación, de examen. Y sin duda, y lo único que hace es mostrar, no es un documental en el que se vaya narrando, sino que los mismos protagonistas van hilando las historias. Hay exámenes de las distintas áreas que tienen que ver con derecho, con abogacía, con las leyes, que tienen que ver con las artes, que tienen que ver con psicología. Y este es un resumen muy interesante porque me parece fundamental darle voz a los alumnos, y fíjense cada una de las situaciones que muestra o que relata este documental en este tráiler, que reitero dura menos de 2 minutos y que nos sirve para seguir entrando en esta situación y comparando lo que ocurre y la propuesta que nos hacen las metodologías activas en torno a la evaluación. Lo compartimos. Que abarca objetivamente a todos los individuos, tanto en las sociedades tradicionales como en las modernas. En social, la forma de que tiene se considera como una cosa, por ejemplo, el socialismo, el comunismo, el suicidio, el crimen, etc. Vas a elegir 2 de estas bolillas y después me vas a decir con cuál te quedas para el examen. Bueno. Tienes tiempo, tranqui, fíjate. El apéndice es un órgano que forma parte del tubo digestivo. Es una extensión que aparece en la región del ciego. Las preguntas eran muy puntuales. Son preguntas muy puntuales. Y era mucho material para saber. Sí. El lóbulo forma parte de la semilla, el fruto no. El fruto... de...
Si hay algo que destaco de las metodologías activas es que el resultado es siempre, los que le implementamos en algún momento lo evidenciamos, el resultado es siempre el disfrute. No significa que no hay esfuerzo ni hay compromiso, pero el resultado o la sensación final es de haber disfrutado de satisfacción. Bueno, no es por ahí lo que muestra este tráiler de este documental, y tiene que ver con este tipo de situaciones que también, como decíamos, tiene que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Yendo hacia lo propositivo, deberíamos hablar de una evaluación auténtica, y acá toma una autora argentina que es Rebeca Nijovic, como una evaluación que propone situaciones de la vida real o cercana a ella, no repetición de conceptos que hay en un libro, y mucho menos trasladados textualmente, obviamente salvo que se trate de un trabajo académico en el que es necesaria la cita. Problemas significativos, simples o complejos, para que los alumnos utilicen sus conocimientos previos, pongan en juego estrategias y demuestren la comprensión de sus saberes. Claro, esto requiere antes haberlo trabajado como estrategias a desarrollar también allí. Y esta evaluación auténtica considera el error como parte del proceso de aprendizaje, no es lo que hay que castigar, sino aprovecharlo para aprender. Utiliza una variedad de recursos y estrategias. Los estudiantes participan activamente, asumen responsabilidades y se involucran en sus aprendizajes y en los modos de comunicarlos. Estimula las interacciones entre pares. Los criterios de evaluación son conocidos por sus alumnos y favorece la autoevaluación. Cambia el rol docente, es guía y orientador. Pone en juego la toma de decisiones, la planificación, el análisis de alternativas, y favorece respuestas variadas, abiertas, fundamentadas e interdisciplinares. Me gusta decir que en la evaluación del nivel superior, una de las consignas para el docente debería ser dejarse sorprender y no esperar esa respuesta única, que vieron que muchas veces insistimos y le damos pistas y pistas para que diga esa palabrita que uno está buscando, y en realidad no pone en juego estrategias de aprendizaje, sino de memorización. Conjuntamente con una evaluación formativa, es decir, este proceso permanente, constante, sistemático, en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Sobre esta base se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y acá es donde fundamentalmente cambia la visión de la evaluación, porque no es un momento, sino que es un proceso que tiende a la formación. Buscando enfocarlo en las competencias y valorando el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes con respecto a las competencias, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos, crear oportunidades continuas para que los estudiantes demuestren hasta dónde son capaces de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. La finalidad de la evaluación formativa no es verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades, o distinguir entre los que aprueban y no aprueban, sino justamente revalorizar el proceso y el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Ideas, en definitiva, que engloban de lo que venimos hablando: proponer una autoevaluación y una coevaluación, con una retroalimentación constante desde el rol de guía y orientador del docente, con rúbricas y listas de cotejos compartidas, democratizadas, socializadas con nuestros estudiantes, no esos criterios que quedan en el aire y que finalmente el estudiante no sabe por qué tuvo determinado desempeño o no tuvo determinado desempeño. Estudiante corresponsable de su aprendizaje. El uso de tecnologías para potenciar la evaluación, claramente con cualquier herramienta que ayude, desde la creación de rúbricas, desde la gamificación, desde el aprendizaje basado en proyectos con cualquier elemento, hasta con un documento compartido en Google Drive, etc. Y diferenciar claramente en nuestras propuestas el valorar, el calificar y el acreditar, pero que eso sea un continuo, un proceso que se desarrolle de manera coherente. Sintetizando entonces, no poner en juego esta situación. Para que la evaluación sea justa, dice el profesor, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Y uno dice, estoy siendo justo,
porque le estoy dando la misma evaluación a todos. Pero hay un gato, un elefante, una foca, un pez, un mono, un pato. Somos diferentes y las capacidades son diferentes. Entonces, acá, que sería otro tema, pero cuando se habla del fracaso en la evaluación, quizás el fracaso no estuvo en el resultado, sino que estuvo en el proceso o en el planteamiento inicial. Evitar este tipo de situaciones. Solo para compartirles una experiencia particular en torno de esto, en el año 2020 hubo una ruptura y como docente del nivel técnico superior, lo que me propuse fue repensar las instancias de evaluación a partir que repensaba las metodologías, haciendo aparecer las nuevas tecnologías o los recursos digitales que teníamos justamente para mantener el vínculo educativo, y la decisión fue de que mis evaluaciones no fueran una mera repetición de definiciones y conceptos, ni los clásicos momentos de preguntas y respuestas, sino que hubiera distintas instancias, por ejemplo, un trabajo integrador individual al final de año, dentro de un espacio en el que soy docente, que es Lengua y Comunicación, en la Escuela Superior de Comercio en Río Tercero. Que no fuera el clásico final, sino que respondiera a esta afirmación de que los profesores somos una especie de inventores, un seleccionador de textos, de experiencias, un curador de narrativas, un inventor de ejercicios. Pensarlo distinto, porque el momento también lo pretendía y desde la metodología también. Hubo dos decisiones que tomé entonces que tienen que ver con los medios, pero también con lo ético y lo estético. Por un lado, las herramientas digitales a utilizar, y por otro, la modalidad de la evaluación que fue individual en un momento, grupal en otro, y con las herramientas digitales que me permitieran integrar, o que el estudiante pudiera integrar todo el recorrido. Esto los pone en una situación distinta, sin duda. Proponía a los estudiantes un desafío con un grado de complejidad importante, pero acorde a la instancia del año en el que estábamos: resumir, sintetizar, retomar, mostrar, contar, narrar, aplicar, concluir, integrar. Eran habilidades que fueron necesarias para que estas producciones se concreten. Había una rúbrica compartida con los estudiantes de qué se iba a evaluar previamente, de dónde iba a salir la calificación, y después hubo una devolución individual a cada uno como trabajo integrador, porque se trata más que evaluar, ahondar en la evaluación, es considerar las emociones que despierten el evaluador y en los evaluados, interpelar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, y las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus propios alumnos. Quizás muchas veces detrás de alguna evaluación que busca más el control está la inseguridad nuestra como docentes y también la no confianza en las capacidades de nuestros estudiantes. Obviamente, en todo este 2021, lo primero que le dije a mis estudiantes fue: no vamos a tener los clásicos parciales, exámenes o evaluaciones, y de hecho no los hubo en todo este año, sino que el proceso ha sido a partir de una propuesta de hasta inclusive coevaluación en distintos momentos. Y también pensando en esta misma línea, por ejemplo, en este año les proponía como instancia de evaluación o como momento de formación un debate en el que la rúbrica del debate salió de una lluvia de ideas, y esos fueron los elementos que se pusieron en juego. Empezamos a pensar qué era participar en un debate, y desde allí se desarrolló la propuesta que tenía distintos elementos para integrarlos, pero que cada uno tenía que expresar distinto, y finalmente cada uno valoraba su propia experiencia individual y grupal para repensarse en ese proceso que sirvió para la nueva actividad y la nueva instancia, y así sucesivamente. Finalizando, buscando un cierre, la pandemia puso en evidencia la necesidad de transformaciones en muchos aspectos de la educación. En el nivel superior, uno de ellos es la evaluación, que de instancia de control y mera acreditación debe convertirse en un momento de aprendizaje y construcción de conocimiento. Y este cambio debe complementarse con herramientas digitales que potencien la propuesta, desde la autonomía y sentido crítico del estudiante, los cuales no deberían repetir contenidos ni satisfacer lo que espera el profesor que le digan, sino sentirse desafiados en la integración y puesta en acción de los saberes, con ellos como protagonistas siempre y esencialmente, para trascender el clásico parcial y la evaluación como control e imposición de autoridad. Aquí me parece que no entran
cuestiones que a veces se ponen como trabas para poder lograrlo, que es la cantidad de estudiantes, por ejemplo. Uno puede proponer evaluaciones auténticas, formativas, en la masividad, en distintos momentos. Obviamente que el seguimiento y la retroalimentación va a ser distinta, pero ahí confiar en instancias de y autoevaluación me parece fundamental. Para finalizar, una frase de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Si queremos que nuestros estudiantes de nivel superior aprendan a partir de metodologías activas que lo que hacen es involucrarlos, debemos replantear también la evaluación desde esa misma línea y repensarla como una instancia de encuentro, de desafío, de retos, de aprendizajes en común, de dejarse sorprender, de no esperar la respuesta única, sino de esperar la aplicación de los conocimientos de esos estudiantes en situaciones reales y en resolver situaciones problemáticas. Si hemos planteado nuestra propuesta desde metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación sin duda debería estar en coherencia con ello. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. De nuevo, felicitaciones y un honor poder ser parte de este primer Congreso Internacional de STEM y Metodologías Activas, y quedo a disposición por cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Pedro. De parte del personal que nos acompaña en esta mañana, existen dos preguntas. No sé si es que puedo dar lectura, por favor. La primera, el profesor Marcos Chacón manifiesta. Primero, felicitarle a usted por su grandioso charla. ¿Cómo cambiar el pensamiento tradicional por parte del mismo sistema educativo? Y la segunda, ¿cómo abordar la inclusión desde las metodologías activas? Excelentes preguntas. Lo primero tiene que ver, me parece que sin duda los sistemas educativos, y especialmente el sistema superior universitario y no universitario, tienen el enorme desafío de readaptarse en estos momentos, no solo a las condiciones que ha generado esta situación de emergencia, sino especialmente, como decía antes, para dar respuesta a este desafío ético de formar profesionales acordes al siglo XXI y al momento y a la situación actual. En esa línea, me parece que más allá de grandes transformaciones que quizás deberían ocurrir, el fortalecimiento y el ejemplo de lo que cada uno va haciendo en sus propias prácticas docentes y educativas, es decir, si uno lo quiere poner así, desde abajo hacia arriba, me parece que es un buen elemento para lograr la transformación del sistema educativo. Que no haya excusas de que hay que transformar un montón de situaciones para que el docente las ponga en práctica, sino primero ponerlas en prácticas como equipos docentes del nivel superior, para que luego ello se transforme y se evidencie en cambios dentro del sistema educativo, por ejemplo, en las dinámicas de contratación, de tiempos, de horarios, de responsabilidades, de dedicaciones que el nivel superior requiere para poder llevar a la práctica este tipo de metodologías activas y de la evaluación dentro de metodologías activas. Y la segunda consulta que tenía que ver con, ¿me la recuerda, por favor? Claro que sí. ¿Cómo abordar la inclusión desde las metodologías activas? Bien. En mi experiencia, las metodologías activas fortalecen o ayudan a la integración. Y cuento una experiencia particular. En el curso actual, en el que soy docente en lengua y comunicación, en primer año de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, actualmente 2 de los cursantes poseen alguna discapacidad, una alumna es no vidente y un alumno es hipoacúsico. Las metodologías activas, que básicamente en primer lugar fue romper con la clase expositiva, estar 2 horas hablando de manera monológica y explicando los temas, sino proponer lecturas, actividades, visionados, retos, proyectos, desafíos, gamificación, a mí me ayudó particularmente a que la inclusión se diera casi de manera natural, porque entre todos aportan sus capacidades. No nos centramos en las discapacidades o en las diferencias, sino cada uno en las potencialidades que tiene, y desde allí hay un intercambio. Y lo otro que favorece las metodologías activas,
al ser el alumno protagonista y al ser un trabajo en equipo, es que el complemento entre ellos ayuda justamente a integrarlo a todos. Entonces a mí me parece una vía fundamental para la inclusión y mucho más en el nivel superior. Muchas gracias, maestro Pedro, por su grandioso aporte a la educación. Por Le favor. doy la palabra a Marco, por favor. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por dar respuesta a las preguntas. Nos comentan aquí, sin duda, un gran reto para aprender y desaprender juntos. Nos dice la maestra Rosa Isabel, nos dice Sol, excelente presentación. Es nuestra labor docente la transformación educativa en lo referente a esta metodología activa. Victoriano nos dice, felicitaciones. Doctor Pedro, comparto esa inquietud del profesor Marco. Ya saben, las universidades deben establecer una reingeniería en sus modelos. Estos sustentan la posición del docente en que no lo sustituyan sus discípulos. En mi experiencia, no elaboro esas evaluaciones suicidas. Bueno, exacto. Dice, excelente maestro, una reflexión sobre lo que estamos pasando. Nos saludan desde Panamá, desde México, desde Ecuador, desde Chile, desde Argentina, desde YouTube también nos saludan, desde Cuba nos saludan desde YouTube. Y nos dice Julio, frente al sistema educativo que exige resultados en evaluación sumativa, ¿cómo abordar el tema desde las instituciones educativas formativas? Bueno, algo similar que compartimos con el profesor Julio también en frente a la pregunta. Entonces, amigo Pedro, te compartimos el certificado que por favor mi amigo Luis lo va a leer. Sí, gracias, Marco. Entonces, a nombre del equipo organizador de SISMA 2021, queremos entregar el certificado de participación otorgado al maestro Pedro Figueroa por haber presentado su ponencia durante el primer Congreso Internacional de STEAM y Metodologías Activas, SISMA 2021. Para constancia firman el maestro Marco Chacón Castro, director, Dora Leticia Esperanza, coordinadora SISMA, Yanio Yadán Guerrero, asesor académico, y el maestro Hernán Darío Rincón, asesor logístico de SISMA. Muchísimas gracias por su aporte y su magnífica conferencia, maestro Pedro. Al contrario, agradecer, Marcos, felicitaciones y en ti a todo el enorme equipo organizador, fabulosos profesionales, y también ha logrado lo que necesita este momento, que es la integración latinoamericana-iberoamericana para repensar nuestra educación. Así que honrado y agradecido por haber participado. Muchísimas gracias a todos los colegas de distintos países que acompañaron en esta ponencia. Solo ahí preguntan cómo se llama el documental que pasó el tráiler. Se llama Las Facultades, de Eloísa Solás, y quedo a entera disposición en cualquiera de las redes para seguir en contacto, y les deseo el mayor de los éxitos en lo que queda de este evento. Muchísimas gracias y que todo siga muy bien.